Muy buenas noches, querido docente, muy buenas noches a ustedes, queridos compañeros. Mi nombre es Gloria Ortega, mis compañeras Lady Pardo y Yomaira Florian. Esta noche les vamos a presentar la actividad 1, Percepción para Neurociencia Cognitiva. ¿Qué es este sonido? Exacto, un despertador. Pero, ¿y si tu cerebro no pudiera reconocerlo? Hoy descubriremos cómo el cerebro procesa lo que oyes y tocas y qué pasa cuando falla. ¿Listos? Ese ting es un sonido simple, pero para tu cerebro es una serie de vibraciones convertidas en señales eléctricas. ¿Notan cómo cambia? Esto es porque tus oídos tienen células ciliadas que transforman las ondas en impulsos nerviosos. Vamos a ver otro ejemplo. Escuchen este sonido. Ahora este otro. ¿Notan la diferencia? Aunque es el mismo papel, tu cerebro distingue el volumen y la textura del sonido gracias a la transducción auditiva. Sin este proceso, ambos sonidos serían iguales, como un radio desintonizado. Cierran los ojos. ¿Qué sonido es? Sí, llaves. Pero en una agnosia auditiva, el cerebro oye, pero no entiende. La transducción es el mecanismo por el cual los órganos sensoriales transforman estímulos físicos o químicos del ambiente en impulsos eléctricos que el sistema nervioso puede comprender. Esto representa la etapa inicial en el procesamiento de la información sensorial. Un ejemplo claro de esto ocurre en la vista, donde las células fotorreceptores convierten la luz en señales eléctricas que son enviadas directamente a nuestro cerebro. Un gran ejemplo de la transducción podría ser imaginar que vamos caminando en la playa, descalzos, pasándola chévere, y de repente pisamos una piedra. Esa sensación de, ay, me duele, esa sensación de fastidio, de que al instante ese sentimiento de dolor lo desarrollamos inmediatamente en la planta del pie y retiramos inmediatamente de forma rápida. Justamente allí se da la transducción cuando los mecanorreceptores convierten esa presión mecánica en los impulsos eléctricos. El procesamiento subcortical involucra partes del cerebro que están debajo de la corteza, como el tálamo, los ganglios basales y el tronco encefálico. Estas estructuras se encargan de funciones básicas como el sueño, la atención y el movimiento, y actúan como filtros que regulan la información antes de que llegue a la corteza cerebral. Estamos caminando por la calle, distraídos, cuando de repente escuchamos un fuerte ruido detrás de nosotros, como por ejemplo una moto acelerando, brum, 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 brum. Sin pensarlo, inmediatamente nos sobresaltamos y giramos la cabeza. ¿Por qué? Porque algo pasa. Justamente en esta escena, allí se está dando lo que es el procesamiento subcortical. El sonido fuerte fue captado por nuestros oídos y antes de que llegue a la corteza cerebral pasa a ser interpretado conscientemente, pasa por el tálamo, una estructura subcortical que filtra la información sensorial. Y el tálamo evalúa que ese sonido podría ser una amenaza. Entonces, este es un vivo ejemplo de lo que es el procesamiento subcortical en el ser humano. La corteza cerebral y procesamiento cerebral. La corteza cerebral es la parte externa del cerebro responsable de funciones mentales complejas como pensar, hablar y recordar. Está dividida en zonas especializadas, por ejemplo, la corteza visual en la parte occipital y la motora en la frontal.
El procesamiento cerebral implica cómo estas áreas se comunican e integran información para generar respuestas más elaboradas, como dice Portellano 2005. Un gran ejemplo es cuando estamos viendo una pintura en un museo, observamos los colores, la forma, el detalle y de repente pensamos, esta obra me transmite tristeza. ¿Cómo nosotros vamos a llegar a esa conclusión de que esa obra me transmite tristeza? Pues inicialmente se da lo que es la estimulación visual, donde la luz que refleja la pintura pues entra por tus ojos, luego se da lo que es la transducción, donde las células de la retina convierten esa luz en lo que son ¡pum! Señales eléctricas. Y allí donde se da el procesamiento subcortical, el tálamo dirige esas señales hacia la corteza visual y ya se da lo que es el procesamiento cortical. En la corteza occipital, para ser más exactos, reconocen los elementos visuales, colores, líneas, formas. La corteza temporal nos ayuda a identificar qué es lo que estamos viendo, es decir, si es una persona o es una escena. Listo, ya posteriormente la corteza prefrontal analiza ese significado de la imagen. A continuación vamos a hablar de los tipos de agnosia, como la agnosia visual. Es la incapacidad para reconocer objetos, formas o rostros, más conocida como la prosopagnosia. El paciente ve objetivamente y no comprende lo que ve. Normalmente es secundario a lesiones en las áreas occipitales o temporales. Les llegó el turno a mis queridas amigas las agnosias. Vamos a arrancar con la ejemplificación de la visual. Imaginemos que una persona está mirando una llave que está sobre una mesa y ve perfectamente su forma, color e inclusive el tamaño, pero no puede reconocer qué objeto exactamente es. Sin embargo, si toca la llave con los ojos cerrados, sí la reconoce por el tacto. Exacto. Su vista está funcionando correctamente, no tiene problemas de visión ni tampoco ceguera, pero tiene una lesión en la corteza visual asociativa, que normalmente está en el lóbulo occipital o temporal, lo que le impide identificar visualmente lo que ella está viendo. Un dato muy pero muy importante y es que las personas con agnosia visual pueden describir los elementos de un objeto, pero no logran identificarlo a pesar de tener una visión conservada. Esto según Ardiles Rosselli en el año 2007, página 165. Otro tipo de agnosia es la agnosia auditiva. Es el incumplimiento para reconocer los sonidos, las voces familiares o la música a pesar de tener un funcionamiento auditivo conservado. El paciente puede escuchar pero no reconocer la música o los ruidos familiares. Está causado por lesiones o disfunciones en los lóbulos temporales, según Portellano 2005. Por ejemplo, una persona escucha el sonido de un teléfono sonando, pero no logra reconocer qué es ese sonido. Aunque su audición esté intacta, puede oír perfectamente el timbre, el volumen y la dirección del sonido, pero no puede identificarlo como un teléfono que está sonando. Sin embargo, si ve el teléfono vibrando o encendido, entiende que alguien está llamando. Exactamente, esto es una ejemplificación más real de lo que es este tipo de agnosias. En la agnosia auditiva, el paciente puede oír sonidos, pero no logra identificarlos, a pesar de que la vía auditiva primaria está conservada. Esto según Ardiles Rosselli 2007. Otro tipo de agnosia es la agnosia táctil. Es la incapacidad para reconocer estímulos por vía táctil sin el apoyo de la vista. El paciente toca pero no identifica si es una hoja de papel o una goma de borrar, a pesar de poder captar los aspectos táctiles del objeto. Está asociado a lesiones del lóbulo parietal, según Portellano 2005. Un ejemplo, una persona con los ojos cerrados sostiene un bolígrafo en la mano. Puede sentir que el objeto es alargado, liso, cilíndrico y con una punta. Sin embargo, no logra reconocer que eso es un bolígrafo. Pero si abre los ojos y lo ve, inmediatamente lo reconoce.
En la agnosia táctil, el paciente no puede reconocer objetos por el tacto, aunque no exista la pérdida sensorial. Esto según Ardila y Rosselli, 2007. En la agnosia táctil, Otro tipo de agnosia es la agnosia espacial. Es la dificultad para orientarse por espacios conocidos. El paciente tiene problemas para orientarse y se puede perder en casa o para emprender tareas complejas, asociada a lesiones en los lóbulos parietales derechos, según Portellano 2005. un gran ejemplo, una persona que está en su casa, donde pues siempre ha vivido por muchos, muchos años, pero de repente se desorienta y no puede encontrar el camino hacia su habitación. Aunque físicamente puede moverse sin ningún problema porque está en su casa, también podría chocar con los muebles o dibujar una casa sin pues reconocer el lado izquierdo del dibujo. En las agnosias espaciales, el paciente presenta siempre dificultades para orientarse en el espacio o para reconocer lo que es la disposición espacial de los objetos. Esto según Ardila y Rosselli, 2007. Agnosia del movimiento. Acinetopsia. Incapacidad para percibir el movimiento. El paciente solo puede ver el mundo como una serie de fotos instantáneas, muy infrecuente y asociada a lesiones en el área B5-MT, es decir, corteza visual, según Portellano 2005. Por ejemplo, una persona que esté en la calle viendo cómo pasa el tráfico, en lugar de ver los carros en movimiento continuo, lo percibe como si aparecieran y desaparecieran en diferentes posiciones, como si fuera una serie de fotografías o una animación a saltos. Cuando alguien camina frente a ella, no ve el movimiento fluido, sino que percibe al individuo en diferentes lugares sin ver cómo se desplazó entre ellos. La kinetopsia es la incapacidad para percibir el movimiento, aunque la persona pueda ver los objetos estáticos con normalidad. Esto según Ardila y Rosselli, 2007. La kinetopsia es la Y por último tenemos la anosognosia. Es la incapacidad para reconocer la existencia de los propios déficits neurológicos. El paciente puede negar que tiene una parálisis o ceguera. Esta está asociada a lesiones en los lóbulos parietales derechos, según Portellano 2005.